Soy Jessica Suárez y le voy a hablar sobre la esteatosis hepática. El hígado graso no alcohólico es un síndrome caracterizado por la presencia de depósito de grasa en el hígado, en pacientes sin consumo de alcohol y en ausencia de otras causas de enfermedades hepáticas. Estos excesos de grasas en el hígado se denomina como esteatosis hepática. Eh, Habitualmente sospechamos la enfermedad en pacientes que presentan una elevación moderada de la transaminasa cuando se le practica una analítica de rutina o bien la presencia de signo de esteatosis en una ecografía abdominal. Cuando esta se practica por estudios de molestia abdominal en específica. El hígado graso no alcohólico incluye lesiones que van desde la esteatosis hepática simple, generalmente con buen pronóstico, hasta la hepatitis no alcohólica, que por una serie de mecanismos complejos hace que la grasa eh, induzca la apariencia de cambios inflamatorios y un grado de fibrosis que en algunos casos puede evolucionar hasta la cirrosis hepática. La, la sospecha de los cambios inflamatorios solo se puede diagnosticar al observar al microscopio una pequeña muestra del hígado obtenida mediante una biopsia hepática, a pesar de que esta entidades forman parte del espectro de la misma enfermedad. Su diferenciación es importante ya que tiene un buen pronóstico diferente. La esteatosis hepática no alcohólica es la causa más frecuente a nivel global de alteraciones crónicas en las pruebas de funciones hepáticas en individuos asintomáticos. Esta enfermedad hepática comprende desde el punto de vista histopatológico un espectro que varía entre el simple depósito de grasa en el hígado hasta la esteatohepatitis, fibrosis y cirrosis en ausencia de otras alteraciones que sí pueden acompañar al daño histológico por el alcohol, eh, como la necrosis esclerosante hialina, la lesión veno-oclusiva de la enfermedad alcohólica, la proliferación ductular, colagioelitis y colestasis aguda. La esteatosis hepática no alcohólica se presenta en sujetos que no beben alcohol o que beben de forma moderada y que se considera como la expresión del hígado de un síndrome complejo que se denomina como el síndrome metabólico. Hay sujetos en su peso ideal o delgado con un índice de masa corporal normal, pero que poder tener esteatosis hepática por tener una acentuada resistencia a la insulina en el tejido adiposo. En la medida que la resistencia de la insulina aumenta, la hiperinsulinemia también aumenta. En sujetos obesos con un índice de masa muscular mayor a 30, se ha reportado que el 75% puede tener esteatosis hepática y el 19% esteatohepatitis. En la obesidad mórbida, sujetos que pesan más del 200% arriba de su peso ideal, el 93% tiene esteatosis hepática y entre el 20% y el 47% tiene esteatohepatitis. Por otra parte, más del 70% de los enfermos con diabetes mellitus del tipo 2 tiene esteatosis en el hígado. Bueno, continuando con el tema sobre la descripción general, como estábamos hablando, ¿no? Que es la enfermedad que es causada mayormente por un hígado graso no alcohólico. Se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y de triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos en pacientes sin un consumo de riesgo de alcohol y sin otras causas de enfermedad hepática crónica. También se dice que los pacientes de, lo, de la hígado graso no alcohólico progresa desde la esteatosis simple
hacia la esteatohepatitis con inflamación y diferentes estadios de fibrosis hasta la cirrosis y carcinoma hepatocelular. También se dice que se empieza a ser considerada como un problema de salud de la primera magnitud. Se estima que la prevalencia en la población adulta de nuestro medio es de 25 a 30%. Y también tiene aumentado significativamente la población de riesgo, tales como la obesidad o diabetes, hasta un 60 a 80%. La epidemiología, como dije hace rato, ¿no? Que se empieza a ser considerada como un problema de salud de la primera magnitud. Se estima que la prevalencia de la población adulta es de nuestro medio es de 25 al 30%. Como ser aumentado significativamente en poblaciones de riesgo tales como obesidad o diabetes, hasta un 60-80%. Se dice también que en países occidentales se ha estimado su prevalencia entre 20 a 30%, en países asiáticos en 15%, pero podría estar subestimada ya que los niveles sanguíneos de la aminotransferasa pueden ser normales en algunos individuos con la prevalencia se conoce con exactitud, pero puede estimarse a partir de la prevalencia de la obesidad y la diabetes tipo 2. Las estimaciones consideran que el hígado graso no alcohólico se presenta en un 25% de la población obesa. La prevalencia de diabetes en poblaciones adultas es de 9.2%. Se ha estimado que el hígado graso es mayor frecuente en un 50% de estos pacientes. Ahorita va a continuar mi compañera. Gracias. De la población obesa. La prevalencia de diabetes en poblaciones adultas es de 9.2%. Se ha estimado que el hígado graso es mayor frecuente en un 50% de estos pacientes. Ahorita va a continuar mi compañera. Gracias. Mi nombre es Andresa Thaís y yo voy a hablar sobre los síntomas. 30% de las personas se quedam assintomáticas e não têm nenhum sintoma grave. Os sintomas de um quadro leve são dolor de cabeça, dolor abdominal, abdômen inchado, perda de apetite, cansaço e fraqueza. Em um quadro mais avançado, temos acúmulo normal de líquido no abdômen, fadiga, hemorragias, queda do número de plaquetas, icterícia, alteração do sueño, cambios de coagulação e hinchazo en los miembros inferiores. Mi nombre es Nicole Moliatango y voy a hablar sobre el diagnóstico. Entre 48 y 100% de los pacientes con HGNA permanecen sintomáticos, pero algunos pueden referir un dolor leve en el cuadrante superior derecho, astenia y adinamia. La exploración física puede ser normal o encontrarse datos de hepatopatía crónica e hipertensión portal, dependiendo del estadio del momento del diagnóstico. Frecuentemente, el paciente con HGNA es diagnosticado a partir del hallazgo incidental de anomalías en estudios de laboratorio, generalmente una elevación de 2 a 4 veces superior del límite normal en los niveles de ALT y AST con una relación de AST-ALT menor a 1. La fosfata alcalina se encuentra ligeramente elevada en el 30% de los pacientes, mientras que en el 25% se presentan anticuerpos antinucleares positivos a títulos bajos y entre 20 y 50% de los pacientes presentan niveles de ferritina elevados. Debe sospecharse de que existe esteatosis hepática ante cualquier paciente con un elevado consumo de alcohol, más de 80 gramos de etanol al día, por así decirse,
o con obesidad muy marcada. Para confirmar el diagnóstico de hígado graso se realizan las siguientes pruebas, que es análisis de sangre, en donde deben valorarse las enzimas hepáticas, ya que son los primeros parámetros que se elevan en caso de que el hígado esté dañado. Estas enzimas son la bilirrubina y la transaminasa. Las transaminasas suelen presentarse en el doble de su valor normal. Es la razón más frecuente de iniciar un estudio que concluye en hígado graso como diagnóstico. La alteración de estos valores en la analítica determina el estado del hígado, pero no confirma la causa del fallo, no confirma que la causa del fallo sea una esteatosis hepática, por lo que son necesarias más pruebas posteriores. También podría hacerse una ecografía abdominal, como la analítica de sangre detecta la lesión hepática, pero no la causa de la misma. Una ecografía en la que se observa tanto el hígado como las estructuras colindantes servirá para determinar la causa de la alteración. Tiene su origen en el tejido hepático o en la vía biliar. Es útil también para descartar otros procesos que alteren la función hepática o puedan haber producido síntomas similares. También entre estas opciones tenemos lo que es el TAT y RMN. Si con la ecografía no se termina de ver bien el hígado, se recurre a estas pruebas que definen un mejor aumento de la grasa hepática. Sin embargo, estas técnicas tienen un costo sanitario muy elevado, por lo que se emplean en el caso de que las pruebas anteriores no hayan conseguido un diagnóstico definitivo y el paciente siga presentando las manifestaciones clínicas descritas en apartado las manifestaciones clínicas descritas en el apartado síntomas. También tenemos la biopsia hepática, que es la prueba definitiva para establecer el diagnóstico de esteatosis hepática. Se toma una muestra de tejido del hígado para posteriormente estudiarla en el laboratorio. Hola doctor, mi nombre es Carla Gisela Orellana Claros. Yo le voy a hablar un poco sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo en relación con enfermedades metabólicas, existe una clara asociación entre la diabetes tipo 2 y la HGNA. Se estima que hay una prevalencia entre el 60 y el 80% de HGNA en los pacientes con diabetes tipo 2.1. También se ha demostrado que la obesidad, la acumulación de grasa visceral, la resistencia a la insulina, la hipertensión y la dislipidemia son factores de riesgo para la estesitosis hepática. La HGNA se relaciona fuertemente con el síndrome metabólico y se considera una manifestación clínica del síndrome metabólico. Sin embargo, no todas las personas obesas acumulan lípidos en el hígado y se sabe que su contenido es independiente de la edad, del sexo e índice de masa corporal. Además de factores ambientales asociados a las enfermedades relacionadas con la estesitosis, existe también un aspecto genético que regula la susceptibilidad al padecerla. Mi nombre es Carolina Nogales Yavari y yo voy a hablar sobre la esteatosis hepática, el tratamiento. El abordaje terapéutico del hígado graso no alcohólico debe ser integral y multidisciplinario, incluyendo un nuevo estilo de vida. La dieta y el ejercicio han demostrado una mejora, ya que esto puede reducir el índice de masa muscular. Una dieta baja en carbohidratos llega a una mejora, ya que esta reduce el peso y asimismo en pacientes con hígado graso no alcohólico ha demostrado la disminución de ALT. Existen también otros tipos de tratamiento como son los fármacos como la metmorfina, la vitamina E, que es un antioxidante, el ácido ursodeoxoquílico y el losartán, entre otros. Existe también un tipo de cirugía que es la bariátrica, que este tipo de cirugía
Se realiza más que todo en pacientes extremadamente obesos con un índice mayor a 35. También se utiliza en pacientes que son adultos mayores de edad y también existe un tipo de tratamiento que es el trasplante hepático. Este tipo de trasplante se da más que todo en pacientes con cirrosis complicada. Ya que se hace un trasplante a pacientes que ya están en etapa final de enfermedad. Olá, Dr. Carmona. Mi nombre es Patricia, soy del grupo D1. Voy a hacer la conclusión de la esteatose hepática. Então, vamos lá. La esteatose hepática não alcoólica é uma enfermidade originada por alterações em el metabolismo lipídico hepático, produzindo uma acumulação excessiva de lípidos e com uma complexa fisiopatologia. Devido à enfermidade, está intimamente relacionada com outros padecimentos em los quais o metabolismo de lípidos também se vê modificado, como em las dislipidemias, la obesidade, la diabetes mellitus, la resistência à insulina e ao síndrome metabólico, por lo que sua prevalência vai em aumento ao ser todas essas enfermidades um problema de saúde pública e sendo atualmente uma pandemia, e o hecho de que apresenta poucas manifestações clínicas, per se está associada a outros padecimentos, hace difícil seu diagnóstico temprano e por entre 10 e 20% dos casos de esteatose hepática simples desenvolvem esteatohepatites e de 3 a 5% cirrose. Como atualmente não existe um tratamento 100% efetivo na NAFLD, é uma enfermidade a qual se deve poner especial atenção, tendo presente aumento a nível mundial de pacientes com síndrome metabólico. É isso.